Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 9:23. 9:23, Marcos 9:23. Vamos a estar hablando esta mañana. Todo es posible con Dios. Todo es posible con Dios. Me llama la atención sobre el autor de la carta o el Evangelio de Marcos. Vamos a estudiar un poco quién fue Juan Marcos. Marcos 9:23. Marcos 9:23. La carta fue escrita en el año 68 después de Cristo. 68 después de Cristo. Debemos tener fe en los problemas que tenemos, hermanos. Todos. Yo sé que de los que estamos reunidos esta mañana aquí, si preguntamos, todos andamos problemas, hermanos. Todos andamos cargados. Pero algo le garantizo, Dios tiene el control. Le hago una pregunta, ¿qué puede hacer usted en ese problema? Nada. Dígale a su vecino, no puede hacer nada, dígale. No, Dios sí. Dios sí. ¿Qué tiene que hacer usted? Orar. Orar, usted no puede, pero y fíjese que hay dos cosas que le puedo decir antes de entrar al tema, que lo vamos a ver más adelante. Primero, ¿habrá algo imposible para Dios? No. Y usted puede orar hoy por ese imposible. Usted puede orar a Dios por ese imposible. Entonces, el detalle es, si Dios nos ha puesto en un problema, es porque quiere que entre en oración. Y hoy vamos a estar estudiando eso. Vamos a leer Marcos 9:23. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Mire lo que dice 9:23, permítame. Acá lo tengo ya. Hoy sí. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es. Lo vamos a leer otra vez. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es. Oramos. Padre, gracias por esta mañana que nos regalas, por tu fidelidad, por tu amor. Ponemos en tus manos este mensaje. Danos esas fuerzas para poder seguir adelante en todos los problemas que enfrentamos, todas las dificultades. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Oramos esta mañana por los problemas imposibles para nosotros, pero posibles para ti. Desde ya los ponemos en tus manos. Permítenos que esta semana pueda ser de descanso y entender tu santa voluntad. Sabemos que tú este día vas a obrar. Sabemos que tú este día vas a contestar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. La carta o el Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos. ¿Qué número de apóstol era él, hermanos? De los que andaban con Jesús. ¿Qué bárbaro, hermano. No era apóstol. Les voy a contar ¿a cuántos les gustan los chambres, hermano? Para que llegue a la casa y cuente un chambre de teología. Juan Marcos aparece en Hechos de los Apóstoles. Él era sobrino de Bernabé. Si gusta, váyase a Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver un chambre teológico para que se lo lleve. Váyase por favor a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles 13. Un micrófono, tráigame. Hechos de los Apóstoles 13. 13:13. Juan Marcos aparece en el ministerio del apóstol Pablo y lo acompaña en el primer viaje misionero, pero por razones que hasta el día de hoy los teólogos no entienden, se apartó. 13:13. Sí, 13:13. Y habiendo zarpado en Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y Panfilia. Pero Juan, ¿qué dice ahí, hermanos? Apartándose, ¿qué dice ahí, hermano? No se sabe. No se sabe la razón por la cual, un poquito más de volumen le pueden dar. No se sabe la razón por la cual Juan Marcos se apartó del apóstol Pablo. Pero más adelante, si gusta, nos vamos a Hechos 15.
encontramos a Juan Marcos con el apóstol Pablo, sí, el autor de las cartas paulinas, el que usted conoce, resentido, así como usted y yo, resentido. Y mire lo que dice ahí, Hechos 15, 38. Mire lo que dice ahí. Pero a Pablo, ¿qué dice ahí, hermanos? No le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos. ¿A dónde dice ahí? Entonces este estaba molesto con Juan Marcos. Entonces viene Pablo y le dice a Bernabé, si va Juan Marcos no voy yo. ¿Cuántos hemos dicho eso, hermano? Si ese hermano se sienta a la par mía, me voy. Aquí no pasa eso, gracias a Dios. En otros lados pasa. Si ese hermano está en el ministerio, me salgo yo. Estaban de locos. Entonces, vienen ellos, como no había madurez espiritual. Me gusta esa parte. Porque Juan Marcos, después, en el 68, está escribiendo esta carta. Mire cómo los golpes de la vida nos cambian. Cómo maduramos espiritualmente. Mire lo que dice el 39. Esto es un chambre para que se lo lleve, para que llegue en la casa. Te diste cuenta que estos se pelearon también, vea. Y hubo un tal desacuerdo entre ellos, dice. ¿Qué dice ahí, hermano? Se separaron el uno y el otro. Bernabé tomando a Marcos, navegaron ¿a dónde, dice? Cada quien agarró su lado. Y Bernabé para un lado y Pablo para el otro lado. Y dice ahí, y Pablo escogió a Silas y salió encomendando a los hermanos a la gracia del Señor. Cada quien agarró su lado. Pero, versículo más adelante, que eso lo vamos a estudiar hoy que estamos en Timoteo, no tiene nada que ver con el sermón esto, yo les quería dejar este chambrecito. Váyase a 2 de Timoteo 4:11. Hacen las paces. Hacen las paces. 2 de Timoteo 4:11, mire lo que dice ahí. Solo Lucas está conmigo, el apóstol Pablo, ya en prisión. Se cree que la 2 de Timoteo fue la última carta de Pablo. Y dice ahí, solo Lucas está conmigo. Toma a quién, dice ahí. Pero no lo había querido al inicio, ¿verdad? Y dice ahí, solo Marcos está conmigo y traerle conmigo, porque me será, ¿qué dice ahí? Útil en el ministerio. Al final, Marcos estuvo cerca de Pablo. Se hicieron las paces, pues. Ahora vámonos al sermón. Pero ¿por qué los traje a eso? Porque cuando encontramos a Marcos escribiendo esta carta, o el Evangelio de Marcos, si lo queremos ver así, perdón, que el Evangelio de Marcos no es carta, el Evangelio de Marcos, Marcos tiene una madurez espiritual en la fe, porque esa es la clave esta mañana. Muchas veces nosotros decimos, yo quisiera tener fe, sí, mi hermano, pero para tener fe debe tener una madurez espiritual. Yo quizás esa pregunta haría esta mañana primero. ¿Cómo está su madurez espiritual? ¿Cómo está esa mañana sus pensamientos espirituales? Dicen que Marcos comenzó a recoger historia de Pedro, de los apóstoles, pero en especial la de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzó a hacer desde todo el ministerio del Señor a todo lo que usted encuentra en Marcos. Ahí se lo dejo, estudie todo Marcos. Pero a mí me gusta ese versículo. Ahora póngame por favor Marcos 23, que es el que estamos estudiando. Después de lo que hemos hablado, puede entender por qué Marcos decía con autoridad, y Jesús dijo, si puedes creer al que cree, ¿qué dice ahí? ¿Por qué cree que él decía eso? Porque había pasado pruebas, hermano. Porque había pasado contienda, porque había pasado pleitos, había pasado problemas con enemigos, habían pasado tiempos de procesos en los cuales él había pasado golpes en la vida y había entendido, Jesús lo dijo, lo creí, me sacó adelante.
Porque a lo mejor usted había leído este versículo y nunca lo había dicho, solo lo pasó. Y él estaba diciendo, y Jesús le, si puedes creerlo. ¿Creer qué? Que ese problema te lo va a arreglar. Si usted lo puede creer esta mañana, al que cree todo le es. Yo no sé qué problema trae usted, mi hermano. Pero si usted esta mañana puede creer que ha venido al lugar correcto. Usted vino a cantar alabanza, gloria a Dios, sí. Usted vino a escuchar una predicación, sí, gloria a Dios. Pero vino más allá de eso. ¿Sabe qué vino? A hablar con Dios, hermano. A poner sus problemas a Dios vino, hermano. Pero tiene que creer esa parte. Tiene que creer que cuando usted viene a la casa de Dios, usted viene a contarle al Señor sus problemas, a dejarle al Señor sus problemas, y Él va a hacer, hombre. Él va a hacer todo. Y es más, yo le voy a dar un consejo. Cuando tenemos esas oraciones con llanto, Dios va a hacer, hombre. Todos los que somos padres de familia aquí, no hay cosa que más nos duela que ver a nuestros hijos llorar. ¿Usted cree que a Dios no le duele verlo llorar a usted? ¿Y qué es lo que Dios está esperando? Que usted comience a creer que Él tiene la solución de su problema. Simplemente eso. Él está obrando. Él sabe qué es lo que está haciendo, pero ¿qué es lo que Él quiere esta mañana? Que usted crea, hombre. Ya pasemos esa etapa de un cristianismo, de solo pensar que tenemos el problema y solo pensar que estamos orando, pero Dios no está obrando. Dios está obrando, hombre. Entienda esa parte. ¿Sabe qué error cometemos muchas veces los cristianos? Hay milagros que llegaron a tu vida y pensaste que no era Dios. Mira cómo salí de este problema. Fue Dios. Y usted dijo que era usted. ¿Cómo me las puedo? No, fue Dios. Yo lo logré. No, fue Dios. El problema es que como usted ha dejado de creer en eso, ha dejado de creer en lo imposible. Hemos dejado tan abajo a Dios que usted llegó a decir, esto me lo regaló o esto me lo dio esta persona. Fue Dios, hermano. Esa puerta que se abrió, fue Dios el que... Entonces eso es lo que Dios te está enseñando esta mañana. ¿No ha entendido cuántas puertas Dios ha hecho en su vida? Ha abierto Dios en su vida. Y usted lo ha ignorado por ratos. Al que puede creer. Y por eso yo me fui a que entendiera quién era Marcos. Lo llevé a esos versículos bíblicos para que usted comprendiera todo lo que Marcos pasó, todos los procesos de Marcos. Todo el que cree le será posible. Mire otro más, búsqueme por favor. Marcos 11:24. ¿Cómo es posible todo? En oración. Todo lo que usted está esperando es en oración. Desde el momento que usted entra en un problema, póngase a orar. Póngase a orar. A mí me gusta cuando alguien está pasando un problema, cualquier problema X, y dice, tengo este problema, pueden orar. Qué bonito, fíjese. El otro día pasé por una carretera y había una iglesia. El parqueo es una iglesia, el parqueo es propio. Y estaban los hermanos con carteles en español e inglés y decían, ¿quieres que oremos por ti? ¿Quieres que oremos por ti? Y sabe que habían muchos vehículos parqueados. Yo me preguntaba, ¿verdad?
qué buena idea la de esa iglesia. Así más que nosotros aquí, como es un lugar comercial, no lo podemos hacer. Pero ¿cuántos vehículos van manejando y en ese momento las personas van pasando problemas familiares y necesitan oración? ¿Cuántos en ese momento van pasando y llevan un problema económico, llevan cualquier problema que usted se imagina? Y al ver ese cartel dijeron, necesitamos oración, y tomaron la mejor decisión. Pasemos aquí a orar, porque necesitamos un empujón. ¿Cómo está luchando usted en esa batalla? ¿Ya buscó oración? Porque ahí está diciendo, por tanto, primero dijimos que todo el que cree le es posible, amén. Pero aquí está diciendo, por tanto, os digo que todo lo que pidieres, ¿qué dice ahí? Orando. Creer que lo recibiréis. ¿Y qué dice ahí? Y os vendrá. Yo no voy a preguntar ni levante la mano ni nada de eso. Pero ¿cuántos oramos antes de venir a la iglesia? Antes. No aquí en la iglesia, porque aquí ya es cierto, ya oramos desde que arrancamos el servicio. Estoy hablando antes. Vamos para la iglesia, ¿verdad? Oremos, familia, vámonos, antes de arrancar el vehículo, oremos. ¿Cuántos oramos? ¿Cuántos oramos por el problema que traemos? Entonces, ¿y la culpa es de Dios? No, usted no está pidiendo. Usted quiere arreglar sus problemas a su manera. Póngaselos a Dios. Déjeselos a Dios. Pero ahí está hablando, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando. La oración es necesaria. La oración, tener ese orden. Y dice ahí, y no solo orar, creer que, ¿qué dice ahí, hermano? Que lo recibiréis, os vendrá. Usted también tiene que creer que ese milagro está siendo recibido. Usted tiene que creer en eso. Usted tiene que creer que Dios es capaz de hacer ese milagro. Yo estaba en una iglesia, en un cantón en El Salvador de pastor. Mire cómo es la fe de los niños. Dice una hermana que ella cuenta, ¿verdad? Que ella no quería ir al culto. Solo allá pasa eso, aquí no. Y le dice al hijo, el niño quería ir al culto, mamá, yo quiero ir al culto. Ay, hijo, estoy enferma. No vayamos hoy, le dice. Mamá, le dice el niño, vamos al culto, allá oramos y Dios te va a sanar, le dijo. El niño. Y dice que al escuchar la fe del niño, vamos, le dijo, porque no tenía nada. O sea, estaba echándose una enfermedad por no ir al culto. Porque allá en El Salvador me va a dar calentura. No, me va a dar, no voy a ir. Me siento calientito. No van. Entonces, pero la fe del niño, allá te va a sanar Dios. Los niños. ¿Por qué será que los niños inyectan esa fe? Porque saben en quién han creído. Aquí hay una hermana que me gusta, dice que en el altar familiar el niño siempre oraba, el niño o las niñas, no recuerdo quién, oraban por una casa y decían, Señor, y que la casa tenga estas piedritas y que no sé qué. Y dice la mamá, así es la casa que tenemos. Porque así clamaban, ¿ve? Con estas piedritas en las paredes, y así es la casa. Pero quienes pedían esa casa así eran los hijos. Y cuando ellos escuchaban orar a los hijos diciendo, esta casa así, en la mente de ellos, pero es que Dios no nos va a dar casa ahorita, no calificamos. Esos eran los pensamientos de ellos. Pero los niños recibían el milagro. Los niños recibían. ¿Por qué no oran, hermanos? ¿Por qué no hoy, después de este culto, en lugar de irse molesto con su problema, vaya a orar? Vaya a encerrarse, ponga en su cuarto, no molestar. No entre nadie, quiero hablar con Dios.
quiero hablar con Dios. Quiero preguntarle al Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué quiere Dios? Pues ahí está. Pero dice ahí, no os digo que todo lo que pidiereis orando, no enojándose. Orando. Y me gusta lo que dice ahí, creer que, ¿qué dice ahí? Que lo va a recibir, hombre. Y eso vendrá, esa bendición va a llegar a su vida. Pero por eso le pusimos, todo es posible con Dios. Mire otro más. Hebreos 11:1. Este es muy conocido por todos. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Es pues la fe, ¿qué dice ahí? La certeza de lo que se espera y la convicción de, ¿qué dice Irma? Tenga esa fe. La convicción de qué? De lo que está esperando. Tenga esa certeza de que usted está esperando ese milagro. Hable con Dios, ya lo tenemos. Viva con el Señor como que ya lo tiene. Yo tengo en YouTube sigo muchos predicadores. Y dice este predicador que él tenía un problema, no podía no podía viajar, porque tenía restricciones. Y una de las peticiones que le pedía a Dios era poder salir para predicar el evangelio. Y dice que le decía al Señor, Señor, déjame salir. Pero ¿sabe qué hacía él toda la vida? Iba a preguntar los vuelos, ¿cómo están? Pues no podía salir. No podía salir. Y un día le llega una nota de migración, ya puede salirle, pero él no creía. Y se fue a preguntar, mire, esta nota soy yo, porque tenía miedo que al regresar lo arrestaran. No es que al llegar aquí no, ya puede viajar, seguro. Tenía 30 cargos. Tengo 30 cargos, no quiero que al llegar aquí aparezca que uno está abierto. No, todos están cerrados. Seguro, sí. Entonces dice él que lo primero, no tenía $1 para comprar un boleto. Pero para estar seguro, se fue a una aerolínea y llevó el pasaporte. Y les dijo, quiero un boleto para Venezuela. ¿Y cuánto cuesta? $900. ¿Puede revisar si puedo salir? Y ya sí, usted puede viajar. Ok, regreso la otra semana. No andaba dinero. Pero él andaba viendo cómo comprar. ¿Por qué no tiene esa fe usted? ¿Por qué no tiene esa fe? De decirle al Señor, Señor, esto es lo que estamos esperando. De confiar en Dios. Es pues la fe, la certeza de qué dice Irma, de lo que se espera. No se deje ir por la última. No se deje ir por la última. Yo tengo un amigo aquí en Houston que le dijeron al hijo, usted no puede estudiar para piloto porque no califica por unos documentos que le faltaban. Y comenzaron a orar. Y comenzaron a orar. La familia. Y pasaron como 6 meses que no podían inscribir al muchacho porque no lo dejaba la escuela de aviación. Y ¿sabe qué es lo interesante? Los papás enseñan las fotos del hijo desde pequeño. En la escuela, en la iglesia hacían, en escuela bíblica, el día de disfraces, el niño llegaba de capitán. Hoy ya no es niño, es un joven. Llegaba de capitán. Y comenzaron a orar.
Ya lleva 2 años estudiando. Ya le falta poco ser capitán. Y yo siempre que lo veo le digo, ¿qué pasó, capitán? Todavía no es, pero ya, ¿qué tal cuando ya sea? Me diga, quédese en primera clase. Yo estoy ahorrando tiempo ahí. Más que en las aerolíneas hoy solo dan galletita y café, me puede dar el desayuno a mí. Ya tengo que estar dando mis abonos. Tenga fe, hombre. ¿A dónde le dijeron que no? Tenga fe. ¿De dónde lo corrieron? Tenga fe. Si no es el único lugar. Si usted es el que está muriéndose, que ya no tiene oportunidad, si Dios no ha terminado, hermano. En el seminario de teología nos decían, usted es tan caro, pero tan caro, que Dios no lo ha terminado. ¿Sabe cómo es usted? Es como que usted vaya ahorita a una agencia y saque el vehículo más caro de la agencia y se le pinche una llanta. ¿Va a dejar tirado ese vehículo? No, ¿verdad? Usted va a comprar la llanta y lo levanta. Así está usted quizás en este momento. Si lo que ha pasado es un detallito, ya le va a poner Dios ese repuesto, hombre. Pero no lo va a dejar tirado. Usted vale tanto para Dios, pero vale tanto, que lo primero que tiene que hacer usted es valorarse usted mismo. Valorarse usted mismo, cuánto vale para Dios. El día que usted se valore para usted mismo cuánto vale para Dios, usted va a entender qué es eso. Pero valórese usted mismo. Usted mismo tiene que valorarse. ¿Y cómo se tiene que valorar? Primero, entender que es hijo de Dios. Entender que es hijo de Dios. El que está bien sobrevalorado es mi hijo, aquel siempre llega. Y yo le pregunto, ¿por qué te tengo que dar lo que me pide? Porque soy tu único hijo, me dice. Aquel está sobrevalorado. Él llega, con esa mentira me llega. Porque soy tu único hijo. No, dame otra cosa. Porque me parezco a vos. Y me le quedo viendo yo, pues está feo vos, le digo. Vos te pareces a mí, le digo. ¿Por qué no le dices eso a Dios? Vea? Me tenés que contestar, ¿por qué? Porque soy tu hijo. Porque hoy domingo estuve en la iglesia. A pesar de la depresión que ando, a pesar del problema que ando, a pesar de la dificultad que ando, pero llegué, porque creo que me puedes ayudar. Pero tiene que usted valorarse. Esa parte no la puede hacer nadie más que usted, hermano. Hoy en la mañana me encontré una frase para mí. ¿Y sabe qué dice la frase? Todo va a estar bien para mí mismo, dice. Usted mismo se tiene que motivar. Y en creer que Dios puede, hombre. No todo va a estar mal siempre. Solo esa pieza falta, que ya tiene Dios el repuesto. Ya le va a llevar Dios ese repuesto. Y después ese carro modelo nuevo que usted es, va a estar en buenas condiciones. Usted está en buenas condiciones, solo falta ese repuesto. Ya lo tiene Dios. Mire otro más, rapidito. Ya se vinieron el olor a palomitas. Proverbios 16:3. Encomiende a Jehová todo lo que va a emprender. Ponga a Dios en todo. Todas sus decisiones. Todas sus decisiones. Encomiéndelas a Jehová. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová todo lo que usted va a emprender. Y yo siempre digo, mire, por muy pequeño que sea el detalle, hable con Dios. Por muy pequeño que sea el detalle, encomiéndelo a Dios. A mí me gusta este versículo y yo siempre explico este versículo de esta manera. La palabra encomienda, ¿a qué se refiere? Encomienda es un envío. ¿Se acuerdan cuando existía Gigantes Express? ¿Cuántos se acuerdan de Gigantes Express? Ya tienen ratos aquí ustedes, ¿verdad?
Usted iba a Gigante Express, mandaba la encomienda. Bueno, ahora los viajeros, vaya, ¿qué manda usted para su país? Una encomienda. Usted llega donde ¿cómo se llaman unos viajes de encomienda aquí alguien? Carballo Express, anuncio publicitario. Usted llega y deja la caja, ¿verdad? Pero usted no llega al siguiente día, señor, mandó mi caja. Ya se fue. No, pero es que usted la trajo ayer. Llegó el lunes y llega el martes otra vez, ya la mandó. Llega el miércoles, señor, la mandó. Le echan la policía. Usted la pone el día sábado o el día que la fue a dejar y usted espera que le llegue a los 3 meses porque le dicen al mes llega. Pero usted no llega allá porque confíe que la encomienda va a llegar. Le pone 8 rollos de tape para que no se la puedan abrir, para que llegue bien sellada, pero usted sabe que no le van a robar, ¿verdad? Porque confía. ¿Por qué no hace lo mismo con Dios? Si confía en esa gente. Se ha confiado en esa gente en cosas de valor. Usted confía en su banco, usted ahí deposita su dinero, confía en ellos. ¿Por qué no confía en Dios? Y fíjese que voy a confiar en Dios, en poner los problemas. Mire qué cosas de valor va a poner. Sus problemas. Señor, aquí traigo esto. Lo voy a encomendar a ti. Porque sé que tú harás. A partir de mañana. No vamos a iniciar semanas sin ponerlas en las manos de Dios. Y me gusta lo que dice ahí. Encomienda a Jehová, ¿qué dice ahí? Tus obras. Y tus pensamientos serán, ¿qué dice ahí? Todo será firmado, hermano. Todos los proyectos. Un día viernes había un testimonio muy bonito. Una hermana dice que ella estaba por abrir un negocio y le dicen todos los compañeros, están retrasados los permisos. Pero ella había orado a Dios. Y a todos sus amigos les habían dicho, regresen en 15 días, regresen no sé en cuánto, regresen. Y ella llegó a las 8 de la mañana orando a Dios. 8:30 tenía el permiso, 30 minutos. Pero es que era diferente todo. Había encomendado el permiso a Dios. Es diferente. Ella no dijo, esto va en mi nombre. Va en nombre de Dios. ¿Por qué no lo encomienda? Mire, esto va para los que decimos, es que yo he fracasado en todo, porque lo ha hecho en su nombre. Hágalo en el nombre de Dios. Miren, todo lo que yo he hecho en mi vida he fracasado, sí, porque lo ha hecho solo. Hágalo en el nombre de Dios. Hoy hágalo en el nombre de Dios. Se va a dar cuenta que en el nombre de Dios todo es mejor. Por eso le hemos puesto el tema, todo es posible con Dios. Hágalo en el nombre de Dios. Todo lo que va a hacer, mire, usted está por iniciar una relación, hágalo en el nombre de Dios. Señor, que esta relación sea la buena. En el nombre de Dios. Se va a dar cuenta que todo es bien. Mire otro más para ir avanzando. Se nos fue ya el tiempo. Filipenses 4:10 al 13. Esta es una carta enviada por Pablo a la iglesia de Filipos en agradecimiento por una ayuda que le mandan, pero también manda él unos detalles, unos consejos, pero me llama la atención cómo Pablo explica cómo él está sobrellevando los problemas que tenía. Dice ahí, en gran manera, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Póngame el 11, por favor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme cualquiera que sea mi situación. Número 12. Me gusta esta parte. ¿Qué dice ahí?
Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para, ¿qué dice ahí? Él estaba en una cárcel romana, su situación económica o su situación personal no era buena. Entonces cuando la iglesia de Filipo se da cuenta que él estaba privado de libertad, mandaron a Epafrodito a dejarle una ofrenda. Entonces él manda un agradecimiento y les dice, mire, sí estaba en necesidad, les agradezco el apoyo, pero esta situación que he pasado en la cárcel me ha enseñado a vivir en humildad. Ahora sé vivir en abundancia, en humildad. La prueba le había enseñado a vivir en abundancia, en humildad, porque antes había vivido en abundancia. Hoy vive en escasez. ¿Qué podemos entender ahora de una prueba económica que usted pueda pasar en este momento? Mire, le está enseñando una lección. ¿A qué? A administrar mejor las cosas. A cuidar mejor las cosas. Hubo una persona que me gustó lo que me dijo. Y uno lo que escucha tiene que guardárselo. Tiene que echárselo en la bolsa, lo que uno escucha. Me dice esta persona, míreme, por razones de la vida, le tocó estar en El Salvador un tiempo. Aquí estaba acostumbrado a agarrar cheques de $1,000 a la semana. Y allá, como le tocó estar un buen tiempo, se acabaron los dólares. Y allá le tocaba reunir las moneditas así, los centavitos, para comprar churros. Allá se valoran las moneditas que usted bota. Y esa fue una gran lección. ¿Para qué? Para hoy valorar. Dice que él allá anhelaba, pisa, lo que usted menosprecia. Anhelaba una hamburguesa de McDonald's, lo que usted dice, uy, qué mal, y buenas son. Hay una caja de 13 pesos ahí, barata. Buenos especiales tiene. Pero usted los desprecia allá. Y allá después los quería. Pero, ¿sabe qué le enseñó esa prueba de fuego? A vivir en escasez y en abundancia. Entonces Pablo estaba hablando de eso. Pero ¿cuál es la gran lección de Pablo? Lo que dice en el 13. ¿Quién lo sostenía? Cristo. ¿Quién lo puede sostener en la prueba ahorita? Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué dice ahí? Y usted quizás ha leído ese versículo. Ahora entiende por qué Pablo decía eso. Si usted lee Filipenses, Pablo era posible que en ese momento que estaba en la cárcel lo mataran. Y por eso que Pablo les dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso que les decía eso. Ahí llegaban y le decían, Pablo, yo creo que te van a matar. Para mí el vivir es Cristo y el morir es. No se deprimía. ¿Por qué? ¿Quién lo fortalecía? Cristo. ¿Quién lo va a fortalecer a usted en este problema? Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Quién lo va a fortalecer en este problema? Dios, hermano. Pero acérquese. Acérquese a Dios. No se aparte de Dios. En el problema no se acerque. No se aparte. Acérquese. Acérquese a Dios en el problema. Mire otro más para ir finalizando ya. Primera de Pedro 8:9. Por la fe usted es salvo. Entienda esa parte. Por la fe usted es salvo. Aquí le voy a hacer una pregunta. ¿Habrá algo imposible para Dios? Solo imagínese el primer gran milagro que Dios hizo en su vida. ¿Cuál fue? La salvación. Lo que falta en su vida no es nada. Otro gran milagro que Dios hizo en nuestras vidas. Nos tiene aquí, hermanos. Muchos de nosotros en otros tiempos no nos hacían venir al Evangelio. ¿Y hoy dónde estamos? Aquí. Doblados de rodillas. Para que vea el poder de Dios.
Yo me acuerdo que decía, un amigo me decía, un día te voy a ver en la iglesia. No, yo jamás. Y él me decía, Dios dobla los peores leones. Mire dónde estoy. Es que ese es el Dios que predicamos. El primer milagro que Dios hizo en su vida fue la salvación. Lo que le falta no es nada, entienda. Solo es un repuesto que le falta poner a su vida. Y lo va a hacer si usted cree. Mire lo que dice 8:9, primera de Pedro 8:9, primera de Pedro 1:8:9, 1:8:9, para que podamos leer los dos. 1:8:9. A quien amáis sin haberle visto, por fe usted aceptó a Cristo sin haber visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mire el 9. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Qué es que dice ahí? La salvación de vuestra ¿qué? ¿Y cómo llegó eso? Por creerlo. Usted nunca vio a Jesús, pero lo sintió, lo recibió como su salvador personal. ¿Por qué? Por fe, por creerlo. No me venga a decir que no puede hacer ese milagro. Si el primer milagro que hizo fue traerlo a sus caminos, fue cambiar su corazón, fue arrancar esa manera de vivir que antes teníamos. ¿De dónde nos sacó el Señor? Ese fue el primer milagro. Ahora Él quiere finalizar todo, pero tiene que creer. Mire este otro, búsqueme por favor Marcos 10:52. ¿Qué quiere Dios esta mañana entonces? Que usted crea, pero no solo le crea, sino que hoy le siga. Este milagro todos lo conocemos. Es de Marcos 10, les dije, ¿verdad? 10:52. Es del ciego Bartimeo. Él gritaba por un milagro. La gente lo rechazaba, pero él más gritaba, dice la Biblia. Vamos a irnos al final, por el tiempo. Pero al final Jesús le da un minuto o segundos, lo que usted quiera. Y le dice Jesús, y Jesús le dijo, vete, ¿qué dice ahí? Tu fe. Primero le dio la salvación. Lo primero que Jesús quería darle era la salvación. Eso es lo más importante, la salvación. Y enseguida, ¿qué dice ahí? Enseguida recobró la vista. Pero mire qué hizo el ciego. Y seguía a Jesús. ¿En dónde? Eso es lo que Cristo quiere. El ciego fácilmente hubiera dicho, hey, ya puedo ver, ya me voy. Ya Jesús me arregló mi problema. ¿Cuál era el problema? Su vista. Pero dijo él, a la par de Jesús, recibí la vista, no me aparto, aquí hay. Porque no solo este problema voy a tener, puedo tener más. Y cerca de Dios está la respuesta. Dios te quiere ayudar este día, pero quiere que entendas que lo importante es estar cerca de Él, porque cerca de Él están las maravillas. Dios hará maravillas en su vida, pero recuerde algo, cuando haga ese milagro, no se aparte, sino viva siempre cerca de Dios. Démosle un aplauso al Señor.